Bienvenidos a este nuevo capítulo de Biorrelatos, el podcast organizado por el Museo de la Salle, en el que cada mes les compartiremos un relato de la biodiversidad. En el capítulo de hoy hablaremos de unos mamíferos exclusivamente americanos, los armadillos. Contaremos con la participación de un invitado muy especial, Carlos Andrés Ayacuero. Carlos fue investigador de la Fundación Omacha y actualmente trabaja en la Fundación Pantera. Y al final, la directora del Parque Yurumi, Paola Campo, nos contará su experiencia con estos maravillosos animales. Ush, Diana, qué loco que solo habiten en América. Yo creo también que por lo mismo no son tan conocidos. Ay, ¿sabes? ¿Alguna vez has escuchado la leyenda mexicana del traje del armadillo? No, la verdad no he tenido la oportunidad de escucharla. Cuéntame. Ay, es una historia muy bonita y bueno también para que la escuchen nuestros oyentes, que explica su peculiar apariencia. La leyenda dice que hace muchísimos años el armadillo tenía una piel muy delgadita, por lo que sufría mucho. Entonces se puso a tejer su traje con mucho esmero para que le saliera muy fino. Llevaba 15 días tejiéndolo cuando recibió la invitación de su compadre el Tlacuache para que fuera a la boda de su ahijada. Como estaba todavía muy atrasado, empezó a hacerle puntadas grandes. Ya casi para llegar a la colita, volvió a tejer fino. Se había tardado tanto en tejerlo que su traje acabó todo sucio y pensó: ¿cómo puedo presentarme a la boda con este traje tan sucio? Sin embargo, no tengo más remedio que ponérmelo así. A medio camino empezó a llover a cántaros. El aguacero lavó el traje, el sol lo secó y el armadillo llegó muy alegre a la boda. Se puso a bailar, mostrando a todos su lindo traje, hecho con tanto trabajo. Ya cuando estaba borrachito, se encogió en su casco, se hizo bolita y se echó a rodar por la cuesta para llegar más pronto a su casa. Ay, súper linda la historia, ya nos da una idea de su apariencia, pero entonces describámoslos con calma a nuestros oyentes. Bueno, los armadillos son animales que evolucionaron hace unos 100 millones de años en América y aún hoy solo se les puede encontrar en este continente. Se pueden definir como pequeños acorazados debido a sus articulaciones inusuales que le dan mayor estabilidad a su columna y es su principal característica, aunque también tienen otras peculiaridades como la reducción de sus dientes, pueden pesar hasta 50 kilogramos y medir más de 1 metro de longitud. Pero hay especies de apenas 100 gramos y 13 centímetros. Tienen un excelente sentido del olfato y fuertes garras para excavar y abrir los termiterios y hormigueros. Cuando se asustan, algunos pueden saltar hasta 90 centímetros y dejar de respirar hasta 10 minutos sin afectarles, lo que les salva la vida cuando se derrumba su madriguera y los hace buenos nadadores. Uy, es muy chévere todo lo que mencionas, pero bueno, recordemos otras características como por ejemplo comportamentales, con la ayuda de nuestro invitado Carlos. Carlos, cuéntanos, ¿qué otras características nos puedes decir de los armadillos a nivel comportamental, de pronto de reproducción y demás? Ok, digamos que una de las características más importantes de los armadillos son sus hábitos semifosoriales. Quiere decir que ellos pasan la mayor parte de sus vidas debajo de la tierra, en madrigueras, debajo de las hojas, en lugares oscuros y húmedos, bajo el suelo. Pues se alimentan de insectos que pueden encontrar dentro de las madrigueras o también en la superficie. Y es, digamos, su principal rol ecológico: hacer madrigueras y consumir insectos. Bueno, para este podcast es interesante porque, a diferencia de otros animales, los armadillos no tienen un sonido que los caracterice. Por decir algo, tú dices cómo hace un perro, es súper claro cómo hace un perro. Cómo hace un loro, también. Pero cómo hace un armadillo o cómo hace una jirafa, no sabemos. Entonces, digamos que su sonido es el resoplo. Ellos casi siempre están respirando duro.
tema de la reproducción es algo, digamos, interesante en los armadillos porque están, pues, los armadillos de 9 bandas o incluso el cachicamo sabanero. Ellos pueden tener de 4 hasta 8 crías, se ha identificado. Todas las crías son gemelos, son genéticamente idénticos. Y hay un aspecto curioso y que llaman diapausa embrionaria, que básicamente consiste en detener el embarazo si no se dan las condiciones para parir. Entonces la hembra le llegó el día de parir, ese día le pasó algo, la fue a atacar un zorro o algo, ella ese día no va a parir porque va a postergar su embarazo para unos días más adelante. Si unos días más adelante le pasó otra cosa, puede postergar otra vez su embarazo. Y se supone que lo puede hacer hasta por más de un mes. Hay otras especies que, por ejemplo, el espuelón solo tiene 2 crías. A pesar de ser del mismo género del armadillo 9 bandas o del cachicamo sabanero, este no puede tener 4, siempre se sabe que tiene solo 2. Por ejemplo, el ocarro es muy poco lo que se sabe de su reproducción, pero dentro de lo que se sabe que tienen una cría cada 3 años. Ellos tienen un cuidado parental muy elevado, muy largo, por decirlo así. Entonces la mamá cuida a su cría como por 1 o 2 años más o menos, hasta que la cría se desteta y se va. Aún así, cuando ya se desteta, puede seguir viviendo muy cerca de la mamá. Prácticamente ya no necesita de ella, biológicamente hablando, pero sigue viviendo muy cerca de ella. O sea, en madriguera cerquita, como que no se despega. Así como nosotros los humanos. De verdad son animales muy interesantes que necesitan ser conocidos, pero debido a las mismas características que ya hemos nombrado anteriormente, son muy difíciles de ver. Carlos, cuéntales a nuestros oyentes en qué lugares pueden encontrarlos y que si llegan a ver uno en vida silvestre, ¿cómo deben actuar? Sí, si alguien quiere ver un armadillo, lo quiere conocer, el mejor lugar es el Bioparque Los Ocarros. Allí se llama Bioparque Los Ocarros precisamente en honor al armadillo más grande, que es el ocarro. Hay un individuo, es el único individuo que hay en todo el mundo bajo cuidado humano. Entonces, digamos que de alguna manera somos privilegiados acá en Colombia por poder tener esa oportunidad. El Bioparque Los Ocarros queda como a 10 kilómetros de Villavicencio y ellos han tenido esa especie por más de 10 años en el bioparque, desde que empezó. Por otra parte, pues si una persona se encuentra un armadillo en campo, sí, lo mejor es que pues, lo deje quieto, que lo observe, si le puede tomar una foto, un video desde lejos, sería muy bueno para que lo suba a iNaturalis, una plataforma gratuita donde pueden subir esos registros y ahí queda la información. Y sí, básicamente dejarlo quieto porque la mayoría de las personas cuando ven un armadillo están pensando es en comérselo. Entonces dejarlo quieto y apreciarlo, dejar esa especie que se reproduzca y que esté ahí para que otras generaciones puedan conocer los armadillos en vida silvestre. Cambiando de tema, debemos saber que estos animales se están desapareciendo rápidamente, tanto que las especies raras se han vuelto aún más raras y están al borde de la extinción. Pero bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué amenazas enfrentan estos animales? Claro que sí. Bueno, los armadillos tienen distintas amenazas que están diezmando o que están acabando sus poblaciones, todas juntas, ¿no? La principal es el consumo, es probablemente el segundo animal más apetecido por las comunidades locales para consumo, por el sabor de su carne y demás. El primero es la lapa, Cunicum spac, y probablemente el segundo sí es las distintas especies de armadillo. Adicional a eso, también digamos, el uso de agroquímicos o el crecimiento de las agroindustrias, porque todas estas empresas necesitan químicos, así sean de bajo espectro, para combatir plagas o para matar insectos, que son la principal fuente de alimento de los armadillos. Entonces, si se usan muchos agroquímicos en todas partes, se está acabando con la principal fuente de alimento de los armadillos. Entonces ellos pueden actuar digamos, en
como bioindicadores, porque en un lugar donde no hay insectos, pues los armadillos difícilmente pueden sobrevivir. De verdad es que es terrible todo lo que nos cuentas. Y mira que analizando creería que como colombianos deberíamos estar más apropiados de estos animales, ya que en nuestro país, más específicamente en los llanos orientales, es donde hay la mayor diversidad de estos animales. Pero yo tengo curiosidad de conocer más. Carlos, ¿nos podrías ampliar la información de estas especies? Bueno, en el mundo existen 22 especies de armadillos. Hay de diferentes formas, de diferentes colores y de diferentes tamaños. Hay uno que es tan pequeñito que cabe en la palma de la mano, que le llaman pichiciego. Él vive en los desiertos de Argentina, por ejemplo, se puede encontrar. Es la versión topo de un armadillo. Entonces es pequeñito, casi no tiene ojos, las garras son súper grandes, por debajo tiene pelo blanco, por encima tiene un caparazón pequeñito que es rosadito y se ha considerado como una de las especies más raras de todo el mundo. Por otro lado, y en el otro extremo está el ocarro, que es todo lo contrario, es un armadillo gigante, puede pesar hasta 50 kilos, habita en las selvas, en diferentes ecosistemas, tiene las garras más grandes del reino animal. La garra de un ocarro puede medir hasta 20 centímetros, que es bastante grande, y también curiosamente, es uno de los animales del mamífero terrestre que más dientes tiene. Un ocarro puede tener más de 100 dientes. En cambio, nosotros, cuando los tenemos completos, tenemos máximo 32. Entonces ahí uno ya se da cuenta. Hay otras especies que por ejemplo, es Colombia, como el armadillo espuelón, que es una especie súper rara, casi nadie lo ha visto. En Colombia solo hay una o dos fotos de personas que se lo han encontrado en campo. El armadillo espuelón se caracteriza porque tiene unas espuelas en sus patas de atrás. Yo siempre lo comparo con un gallo de pelea, porque tiene unas espuelas en las rodillas. Esas espuelas lo caracterizan, pero también lo caracteriza su gran tamaño, porque es un animal grande. Después del ocarro es el segundo más grande y tiene un color diferente a los otros armadillos de su mismo género, que es Dasypus. También está el coletrapo, que está principalmente asociado al piedemonte, la cola es desnuda. Entonces por eso le dicen armadillo de cola de trapo o armadillo cola desnuda, porque su cola es diferente a la de los otros armadillos. Bueno, y por último, y no menos importante, en Colombia tenemos una especie que es clave, que es el cachicamo sabanero. Es un armadillo pequeño que se ha especializado para vivir en las sabanas naturales de los llanos. Solo se encuentra en los llanos de Colombia y Venezuela, en un área relativamente pequeña, y pues es un armadillo que desde el 2014 se considera que está en peligro de extinción. Uy, pero qué impresionante es la diversidad que tenemos, de verdad, estoy impresionada. Pero más allá de eso, es importante que los oyentes conozcan su importancia. Estos animales son claves para el ecosistema que habitan, ya que como nos nombra Carlos anteriormente, mantienen la red trófica al depredar insectos, pero también sirven de presas para animales como zorros, pumas, jaguares, tigrillos, tairas, águilas y búhos. Además, tengo entendido que el solo hecho de que realicen madrigueras tiene un gran impacto en el ecosistema. ¿Nos podrías ampliar más esta idea, Carlos, por favor? Claro que sí. Bueno, las madrigueras que ellos construyen son útiles para ellos, pero también son muy útiles para una gran cantidad de otros animales. Se dice que son los arquitectos de la naturaleza o los ingenieros del bosque, porque esas madrigueras son la casa de muchas especies, tanto de aves como de mamíferos como de reptiles. En Sudamérica, por ejemplo, se han registrado más de 80 especies en madrigueras de ocarro, que es el armadillo más grande que existe. Adicional a eso, están permitiendo que el suelo evite la compactación y que fluyan los nutrientes que están en la profundidad, que estén disponibles para las plantas del bosque, por ejemplo.
son un lugar fresco, que a veces tiene comida, que a veces tiene agua y que los animales los usan de distintas formas. Por ejemplo, hay especies que van a bañarse a las madrigueras porque en invierno o en época de lluvias se inunda la entrada de la madriguera. Entonces queda como un baño de lodo. Entonces los saínos, otros armadillos, algunos animales que les gusta revolcarse en el barro, van a buscar estos lugares para eso. Se cree que también eso les sirve para quitarse los parásitos y para refrescarse. Entonces las madrigueras se vuelven en un lugar clave dentro del bosque, dentro de las coberturas naturales y se han comparado incluso con los salados, que los salados, no sé si han escuchado, son esos lugares donde algunos animales van a comer barro con algunas sales minerales. Bueno, y además de lo que ustedes nombraron, también son importantes culturalmente para muchas comunidades. Por ejemplo, en la Amazonía colombiana, el armadillo representa sabiduría y son un símbolo mítico y sagrado. Ay, qué chévere, yo no sabía. Bueno, un dato nuevo. En serio, pues la importancia de estos animales es inmensa. Por lo mismo, es nuestro deber conservarlos. Carlos, nosotras conocemos que estuviste trabajando en diferentes fundaciones. ¿Qué acciones de conservación se llevan a cabo en estas? Eh, bueno, digamos que todas las ONGs de manera altruista están siempre buscando cómo proteger las especies, los ecosistemas en general. Entonces, por ejemplo, Omacha ha tomado los armadillos como especies embajadoras de los llanos. Entonces, es una especie que está permitiendo proteger el área de los llanos en particular. Se hacían distintas acciones como el tema de predios amigos de los armadillos, que eran vincular a unos predios para que ayudaran a proteger a los armadillos y a sus hábitats. Entonces se sensibilizaban a esas personas, se les daban incentivos, se les hacían charlas, se hacía monitoreo con cámaras trampa con ellos digamos, para meterlos en el cuento. Otras actividades era, por ejemplo, capacitar a las corporaciones en estos temas de manejo de los armadillos. También se visitaban restaurantes para estudiar si ellos vendían o no carne de armadillo en su menú. Ahora no es tan común, pero hace unos años sí. Los restaurantes incluso le ofrecían a la gente carne de monte, por decir, carne de venado, carne de anta, de chigüiro, de armadillo, lapa. Entonces eran distintas actividades, pero en general buscan la protección de una región a través de una especie. Desde la Fundación Curupira, que es donde, digamos, yo soy fundador de esa fundación, por decirlo así, realizamos principalmente investigación, pero es más publicar artículos científicos sobre temas de distribución, sobre revisiones de lo que se sabe de los armadillos. De verdad que es muy interesante todas las acciones que llevaron a cabo y que nos contaste. Además, sabemos que, como en todo trabajo de conservación, es necesario el apoyo de la comunidad. Y como nos lo decías, conocemos el caso de los predios amigos de los armadillos. Y para conocer más de esta iniciativa, le vamos a dar paso a Paola Campo. Paola, cuéntanos un poco qué es el Parque Yurumí. De la Reserva Natural Yurumí. Más o menos unos 12 años o 13, decidimos comprar esa tierra en Puerto López, Meta, porque mi esposo siempre ha amado el llano y queríamos tener un pedacito de tierra. Inicialmente no sabíamos para qué queríamos esa tierra, pero quedamos enamorados. Desde el día que fuimos, desde el primer momento en que fuimos, quedamos enamorados, además porque cuando salíamos de visitarlo nos encontramos un oso hormiguero y eso, mejor dicho, fue la sensación para todos. Mis hijos obviamente estaban chiquitos, entonces pues quedaron muy impresionados y yo nunca en mi vida había visto un oso hormiguero, entonces pues fue realmente como lo que selló el negocio. Dijimos definitivamente esta es la tierra que queremos. En ese momento pues nos dimos cuenta que
era una tierra de 550 hectáreas aproximadamente, que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No es una tierra tractorable, nosotros no somos ganaderos, nosotros no somos agricultores, entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y alguien nos dijo, ¿por qué no lo vuelven una reserva natural? Entonces nosotros no sabíamos qué significaba esa figura y nos explicó esto. Era una bióloga de la Javeriana que se llama Andrea Svensson y nos dijo, una reserva natural es un área privada de conservación que vale la pena estudiarla y volverse 100% de conservación, pero ustedes no pierden la posibilidad de hacer otras actividades, de construir su casa. Y dijimos, no, pues súper. Y nos inscribimos en Resnatur inicialmente y después nos inscribimos ante el RUNAP, que es el Registro Único de Áreas Protegidas de Parques Nacionales, y de ahí en adelante pues ya nos convertimos en reserva y empezamos a recibir liberaciones de animales, empezamos a sembrar árboles. Yo inicialmente no estaba muy metida porque yo estaba trabajando, pero después, hace más o menos unos 5 años, me dediqué 100% y me estoy dedicando 100% a la reserva. Creamos la Fundación Yurumí, que es quien busca los convocatorias, busca compensaciones, busca donaciones para poder hacer proyectos adentro de la reserva. Hemos sembrado al día de hoy más de 60.000 árboles. Hemos liberado muchísimos animales de la mano de Cormacarena y otras entidades como Secretaría de Ambiente de Bogotá, como la CBC en Cali, como la CAM del Huila. Y en todos esos procesos empezó a acompañarnos en algún momento la Fundación Omacha. Primero fue uno, después fue el otro, después dijeron que querían hacer un estudio sobre la danta y el puma, entonces pusimos jaulas y nunca pudimos coger ni al puma ni a la danta, pero pues en el proceso Carlos, que estaba en ese grupo, empezó a darse cuenta que teníamos muchos armadillos. Yo hago monitoreo a través de cámaras trampa desde hace 10 años. Y una de las cosas que pudimos pues identificar es que tenemos las 5 especies de armadillos del llano. Tenemos el ocarro, tenemos el sabanero, tenemos el cola de trapo, tenemos el 9 bandas y tenemos el espuelón. Todos aparecen registrados y en las liberaciones hemos recibido varios de estos pequeños dentro de la reserva. Entonces Carlos nos habló del programa de Predio Amigo de los Armadillos y le dijimos, bueno, ¿esto en qué consiste? Y dijo, no, pues es un área donde se protege, donde no se caza, donde no se persigue y donde se hace monitoreo. Entonces le dijimos, listo, cuenta con nosotros. Bueno, Paola, cuéntanos ahora cómo haces para financiar este proyecto tan importante o cómo son las alianzas que haces con otras entidades. Bueno, la reserva es cerrada, la reserva no tiene servicio para que la gente entre, está todavía en un proceso de construcción, de restauración, de conservación. ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, para eso me ha tocado golpear muchas puertas, me ha tocado participar en convocatorias tanto en el sector público como en el sector privado, me toca buscar donantes, entonces me toca hacer fundraising, entonces me toca, mira, está la Reserva Natural Yurumí, tú nos quieres donar, yo te puedo dar un certificado porque soy una fundación, es un trabajo de tiempo completo. También he vendido ositos, vasos, miel, de todo, para buscar recursos. También me he presentado para ser parte de proyectos grandes, entonces la fundación tiene un pedacito como una especie de porcentaje y ese porcentaje se reinvierte en la reserva. Trato de que toda esa actividad sea sostenible. En esa zona, ¿cuál es la actividad económica principal? Y si de pronto ha cambiado como, pues, ustedes, ahora que están ahí, si ha cambiado como el pensamiento de los vecinos, de la comunidad cercana. A ver,
¿Qué actividades? Hay una frontera agrícola, agroindustrial muy grande creciendo. Tenemos monocultivos grandísimos de caña, de caucho, de palma y de arroz. Entonces, pues todo eso es un cambio fuerte del suelo, del uso del suelo. Por lo tanto, pues un impacto grande en las especies. Y como eso va creciendo, pues va generando una presión sobre las zonas como la nuestra. La ganadería inicialmente estaba muy presente en la zona, pero eso ha ido cambiando. La gente ha preferido cerrar sus procesos ganaderos y arrendar la tierra a los monocultivos. Es más fácil, es plata segura, no hay tanto trabajo. Y con respecto a tu pregunta de si otras áreas se han entusiasmado o han cambiado desde que nosotros estamos, sí. Los vecinos siembran más árboles, los vecinos van a la reserva y preguntan. Bueno, respecto a eso de cómo han trabajado con la comunidad, o sea, digamos, con talleres, o sea, cómo han llegado a que la comunidad genere ese tipo de cambios que benefician a las especies. Pues lo que más se ha hecho es, yo creo que las redes sociales, yo soy amiga de las redes sociales, y el mostrar lo que aparece en las cámaras trampa, el de vez en cuando contar qué especies hay, el tratar de desmitificar ciertas creencias a través de historias, a través de anécdotas, pues ha ayudado a que la gente entienda mejor. Hemos compartido con los vecinos muchas fotos, se han hecho charlas, se han hecho presentaciones. Y lo que sí hago yo por fuera de la reserva es que hago muchas charlas en colegios y trato de participar en actividades como esta. Trato de que la gente sepa que todo el mundo puede tener una reserva, que una finca es una potencial reserva. Bueno, ya por último, para dar por finalizada esta entrevista, quisiéramos, Paola, que les hicieras una invitación pues al resto de la comunidad para que participen en la conservación de estas especies y sí, cómo podrían lograrlo. Bueno, la invitación es a que todas las áreas en el llano, ya sean reservas, fincas, hatos, haciendas, restaurantes, hoteles, sean amigables con el medio ambiente, entiendan la importancia de nuestras especies, tanto de fauna como de flora, porque de eso vivimos, con ellos convivimos, y muchas de estas especies pues nos aportan en el día a día muchas cosas importantes. Invito a que no haya consumo de carne de monte. Eso es un proyecto y un programa muy importante en el departamento del Meta que están adelantando varias fundaciones, y es para que en los restaurantes no se venda carne de armadillo, ni carne de chigüiro, ni ningún otro animal de monte, teniendo ya tantas otras posibilidades a disposición de animales, ya sea de ganadería o de otro tipo. Respeto por la fauna en todo sentido, en las carreteras, que no haya atropellamiento, en los espacios, que no haya persecución, que no haya caza. Es importante que aprendamos a convivir en armonía todos. El Museo de la Salle cuenta con 23 especímenes de estos animales dentro de su colección de mamíferos, agrupados en 5 especies diferentes, colectados entre 1991 y 2020, en localidades como Meta, Villavicencio, Norte de Santander y La Guajira. Si deseas aprender más de estos maravillosos animales, los invitamos al evento que se realizará el próximo domingo 27 de agosto de 10 a 4 de la tarde, y a la 1 de la tarde podrás asistir al taller Viva la Pelota, protegiendo a los armadillos de nuestro país. Recuerden que escucharon a Diana León y Camila Castrillón. Así que sigan conectados, los esperamos en el próximo capítulo de Biorrelatos. Relatos variados de un mundo diverso.